Hola, ¿qué tal? Saludos, señoras, señores, seguidores de los encuentros digitales del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Hoy de nuevo seguimos conociendo a protagonistas de nuestra actualidad política, de nuestro círculo, de lo que se va a hablar muchísimo en estos 100 días aproximadamente que restan hasta la cita con las urnas del 24 de mayo para elegir a quienes son nuestros representantes a nivel municipal y también autonómico. Hoy vamos a conversar con la coordinadora provincial de Ciudadanos en Albacete, Carmen Picazo, bienvenida. Hola, muchas gracias. Buenos días. Primera vez que la tenemos aquí en La Cerca, Primera encantada vez, de conocernos. Igualmente. ¿Cómo se lleva esto de ir engrasando poco a poco lo que es la maquinaria electoral? ¿Es algo a lo que, por lo menos en vuestro caso, no estáis acostumbrados? No estamos acostumbrados. Y no sé de qué manera lo recibís. Bueno, lo recibimos con mucha ilusión. Estamos trabajando muchísimo, estamos dándonos a conocer el partido. Es complicado tener muchas citas, enfrentarse a los medios de comunicación, pero bueno, la ilusión y el proyecto que llevamos detrás nos hace tener muchas ganas, impulso y para adelante. Las ideas claras sobre todo y la agenda, imagino que apretada pero organizada, sí, ¿no? La agenda apretada pero organizada, poquito a poco, pasos pequeñitos, pero vamos para adelante. Carmen, ¿cómo crees que está siendo la irrupción de Ciudadanos en el ámbito de Albacete? Yo creo que en Albacete se nos está aceptando muy bien. Tenemos una gran aceptación, ya no es que contemos con la simpatía de muchísimos ciudadanos, sino que creo que somos la alternativa que buscaban los albaceteños. Dentro del panorama político actual, considero que Ciudadanos tiene un importante hueco abierto ya, porque son numerosas las personas que se ponen en contacto con nosotros, que se alegran de que estemos aquí y de que nos vayamos a presentar a las municipales. ¿Piensas que estamos todos en general preparados para un año tan intenso a nivel electoral como el que se nos avecina y sobre todo con una mirada muy especial puesta en esa cita del 24 de mayo a nivel municipal y autonómico? Yo creo que el panorama político que se ha abierto es nuevo y novedoso por la nueva etapa política que vivimos en toda España. Las municipales tocaban ya. Entonces, y las nacionales también, conforme a las fechas y calendarios electorales. Creo que sí que estamos preparados y suficientemente maduros para prepararnos ante todos los amplios programas que se nos van a abrir a nuestro paso y todos los partidos que piden paso. Y aquellos coherentes y que tengan aquellas propuestas que lleguen al ciudadano, pues serán los que tengan representación. ¿Se han dado las circunstancias idóneas para que por fin se abra paso pues este tipo de formaciones que desde la ciudadanía, desde la gente, de alguna manera han tomado una fuerza especial y aquellos ecos que hablaban de romper el bipartidismo desde pues algunos foros, como era el caso exclusivamente entonces de Izquierda Unida, cada cita electoral, ahora ya suenan hasta más verídicos o más reales? Son necesarios. ¿Y ya desde la gente? Son necesarios, el bipartidismo está obsoleto. Se necesitan otras voces y regenerar la política. La política española necesita el paso de personas que quieran regenerar la vida política. Los últimos años han sido penosos en lo que es la gestión política, dado los casos de corrupción, dado que los partidos políticos que han gobernado parece que lo hacen a espaldas de los ciudadanos, que no responden ni a sus inquietudes, que van siempre un paso por detrás de las necesidades. Entonces, yo considero que era necesario romper con ese bipartidismo. ¿Y crees que se ponen trabas a ese intento de ruptura del bipartidismo? ¿Es fácil? No es fácil. No es fácil llegar a los ciudadanos, no es fácil romper ese bipartidismo que todos estamos acostumbrados desde hace prácticamente 30 años, pero lo vamos a conseguir. Ya se nos oye, ya estamos aquí y vamos a ser una parte importante en la política municipal, nacional y autonómica. Ya hemos empezado a conocer nombres a nivel municipal en Albacete de quiénes son o algunos de los candidatos que van a concurrir a la cita del 24 de mayo. No sé cómo valoras ese proceso de nombramientos por cada uno de los partidos políticos y también un poco los calendarios que os fijáis cada uno pues para ir trabajando. Imagino que también todo va siguiendo un poco una estrategia y un orden de prioridades o de tiempos. Cuéntame cómo lo ves. Yo te puedo hablar de Ciudadanos. En marzo ya se elegirá el candidato que vaya a optar por la alcaldía y en marzo también por la autonomía. El resto de partidos lo están nombrando prácticamente, el Partido Socialista ya lo ha nombrado, el otro día nombraron a Victoria Delicado por Izquierda Unida, que no sé si va a ir con Podemos o no, y vamos, yo creo que es una cierta continuidad.
Los candidatos que se han propuesto, también por el PP, que creo que todavía no es candidato, Javier Cuenca, sí. Javier Cuenca es candidato, pero creo que todavía tienen que proclamarlo o algo así, ¿no? Comité Electoral ya ha dado el visto bueno. Ha dado el visto bueno. Pues oficialmente, sí. Yo considero que es dar cierta continuidad a lo que es la política municipal de estos años atrás. ¿Sorprendida por el hecho de que Carmen Bayo no fuese candidata o era un poco un secreto a voces en la ciudad? Era un secreto a voces. Yo creo que el que no se haya presentado a nadie le sorprende en Albacete. Ni positivo ni negativo. Comentabas hace un instante, no sabemos si Victoria Delicado por Izquierda Unida va a unirse al final con Podemos. Hace unos días también tenemos aquí al secretario general de Podemos en otra entrevista y nos decían que su idea seguramente, que lo iban a discutir así en los órganos internos de Podemos, pues era concurrir a la cita municipal, posiblemente con una alianza popular de la ciudadanía, etcétera. Sin sus siglas, ¿no? Es dar su voto de confianza a unas siglas, ¿no? Exactamente. Claro que Podemos o algo así sería. ¿Vosotros os plantearíais conversar sobre un posible pacto o una unión con este tipo de formaciones? Nosotros vamos a concurrir como ciudadanos, con nuestras propias siglas. Para concurrir al ayuntamiento, pactos, hasta que no se vea el resultado de las elecciones, no nos planteamos nada. Siempre postelectorales. Postelectorales. Y dependiendo de qué se planteara en esos pactos. Carmen, ¿cuáles son los criterios que consideras que necesita Albacete más urgentemente? Albacete necesita potenciarse. Albacete necesita, aparte de toda la transparencia que estamos hablando desde el partido, que pondríamos en los órganos municipales, toda esa regeneración política, lo que necesita es una expansión, es dar respuesta tanto al pequeño comercio, a la industria, a la agricultura, que yo creo que han sido en cierta manera maltratados, que no se les ha hecho el caso que se le debería hacer, planes efectivos para crear empleo. El empleo, y sobre todo el empleo juvenil, es una necesidad en Albacete. Estamos en unos índices abismales de empleo y ya comparándonos a nivel nacional estamos muy por encima incluso de esa media. Entonces considero que se deben de hacer planes para promocionar el empleo y que sea un empleo de calidad, no tanto a medio o corto plazo, haciendo planes del ayuntamiento de contratar a personas durante 3 meses, 6 meses o incluso menos, y que ese empleo sea de calidad y de larga duración. Habéis mantenido, por ejemplo, hace muy poquito conversaciones con el presidente de los comerciantes de aquí de Albacete, con la idea de potenciar un poco, como decías, pues un colectivo que es muy importante a nivel económico aquí en la ciudad y que está viéndose pues bastante amenazado por lo que son las grandes superficies. No sé qué habéis hablado, qué tipo de conversación o de premisas de cara a un futuro habéis establecido. Ellos nos daban las premisas de necesidad de mejorar lo que es, por ejemplo, en el centro de la ciudad, la iluminación, el asfaltado, el acceso de los ciudadanos a lo que es el centro. Entonces, pues creo que hay propuestas que sí que se pueden realizar y proyectos realizables pues, para cambiar toda esa iluminación en la ciudad, ya no solo en el centro, sino en la ciudad. Y ya no solo en el centro, sino en lo que es un poquito más en la periferia, potenciar ese comercio que está siendo, ese comercio de barrio que está siendo maltratado. También en medidas de seguridad, lo que es la cercanía de la policía local, que antes sí que existía en Albacete, que había patrullas por barrios que se acercaban a los comercios, pues eso volverlo a traer, volverlo a fomentar y aparte de dar cierta seguridad, iluminación y alegría al comercio, que se quejaban que en feria, por ejemplo, la feria para ellos estaban deseando que acabara porque todo el mundo se iba. Pues lo que hay que hacer es hacer acciones que potencien el comercio también en feria, tipo pues la Noche Mágica. La Noche Mágica es un éxito, entonces consideramos que se pueden hacer esas acciones también en feria y traer a la gente, ya no solo al recinto ferial, que también, sino también al centro. ¿Qué os parece? Ha salido también con motivo de esta pre-campaña en la que podríamos decir que estamos, algún partido, creo que era UPyD a nivel local, que proponía, ahora que has comentado el tema de la feria, pues eso de cambiar un poco las fechas para que siempre coincidan 2 fines de semana y atraer pues un mayor número de turistas y dinamizar más en teoría la economía gracias a la hostelería, al comercio también, etcétera. ¿Cómo lo veríais vosotros? Nosotros en principio no hemos abogado por el cambio de las fechas de la feria,
Hoy hablando precisamente con un hostelero de toda la vida, decía, y además que había trabajado en la feria, decía, si cuando caen 2 fines de semana en la feria, el primero es muy bueno, pero el segundo hay uno de los 2 que es muy flojito. Se llena, pero por ejemplo los albaceteños, yo por ejemplo no voy en feria, yo no voy en fin de semana, intento ir entre semana y estoy acostumbrada a que sea del 7 al 17. Habría que variar muchas cosas, fecha de cabalgata sería en otra fecha, sería el 7, sería el día del inicio que se supone que es. Sí es cierto que sería el 8 de septiembre siempre el Día de la Virgen, pero estamos acostumbrados que sea del 7 del 17, que es una feria que dura más de lo normal que otras ferias de gran popularidad en España. Entonces, en principio no abogamos porque tampoco hemos hecho un estudio económico de que sea más beneficioso y para cuántos hosteleros. Ya te comento, este señor es un hostelero de toda la vida, decía que no era necesario. Habrá opiniones para todo y ninguna opinión va a contentar a todo el mundo, pero consideramos que la feria se tiene que potenciar y hacerla mucho más internacional incluso, potenciarla a nivel cultural, que no sea tanto feria de botellón, que también puede tener su espacio para los jóvenes y su ocio, pero una feria más cultural, aprovechar todos los recintos de los que dispone Albacete y que venga todo el mundo, pero a una oferta cultural, a una oferta gastronómica y potenciar todo Albacete. Carmen, hace unos instantes decías, Albacete tiene que potenciarse en el medio plazo y generar oportunidades, sobre todo pues para los jóvenes que están en una situación bastante complicada. Hace unas jornadas se presentaba precisamente en la ciudad, de manos del equipo de gobierno y de manera consensuada con los agentes sociales, pues ese plan de competitividad y también para la creación de empleo a nivel municipal. Críticas ha tenido por parte de la oposición, en este caso el Partido Socialista, porque dicen que lo han dejado para los últimos 100 días de gobierno, cuando habría que haberlo hecho en los primeros 100 días, y sobre todo que carece de financiación cuando te metes en lo que es el contenido del plan. ¿Cómo lo valoráis vosotros? ¿Habéis tenido contacto ya con el contenido propio del plan? Es cierto que le falta presupuesto, un apoyo de financiación. Aparte de eso, es muy significativo que salga en esta época que antes comentábamos que es casi electoral. Es una medida muy electoralista. Todos los partidos van a proponer fomentar el empleo, que es una de las mayores necesidades de Albacete. Nosotros pues pensamos eso, que es precisamente electoralista y que se podía haber realizado, porque creo que comisiones obreras en ese plan y con otros agentes han estado hablando con el ayuntamiento durante muchos meses y podía haberse planteado hace un año, hace 9 o 10 meses y haber visto ya los resultados que podrían tener ese plan. Comentaban que llevaban año y medio. Año y medio de conversaciones y trabajando. Es demasiado tiempo, que está muy bien negociar y está muy bien hablar con todos los agentes, pero se trata de crear empleo y de haberlo creado justo cuando las necesidades, que ahora también las hay, pero hace un año también. ¿Qué falta en el contenido del plan? Porque me dices, no hay financiación, no hay presupuesto. Si solo se trata de presentar una página web o un vídeo promocional, mostrando los parabienes de Albacete para que vengan inversores a crear aquí sus empresas o establecerse y crear puestos de trabajo, ¿para qué año y medio de conversaciones? Efectivamente, pienso lo mismo, ese año de conversaciones, para que sea un vídeo promocional y poquito más, se tiene que hablar con todo el mundo y precisamente con esas empresas. La administración tiene que intentar que invierta en esas empresas dándole las características o las condiciones adecuadas para esa inversión. Entonces, hasta que no tengan las condiciones necesarias de las necesidades de esas empresas y tengas la infraestructura, poquito vamos a hacer. De todas las realidades que tiene la ciudad de Albacete, ámbito universitario, parque científico y tecnológico, Centro Europeo de Empresas e Innovación, parque aeronáutico logístico, pues todas esas cosas que precisamente están ahí en ese plan, ¿qué crees que es la que más impulso necesitaría, la que más se ha difuminado con el paso del tiempo y necesitaría pues un acicate porque ahí puede haber un nicho de trabajo para la gente? Pues en concreto están todas más o menos al mismo nivel y al mismo rasero. Habría que hacer un estudio detallado de todas ellas y ver cuál de ellas puede resurgir y ver nuevas medidas, aquellas que funcionan bien y las que no, pues eliminarlas. ¿Cuál crees que es la sensación que hay ahora mismo entre la gente de la calle
con respecto a la política? Se ha hablado tanto de ese hastío, ese desencanto, pero ahora ya hay que responder. Estamos en unas fechas en las que a 3 meses tenemos una cita con las urnas y los políticos tienen que pues desempolvarse y quitarse de encima ese desencanto para ganar votos. ¿Cuál es ahora mismo la situación? La situación, yo creo, por lo que he hablado, nosotros normalmente colocamos una carpa, bueno, aquí en la calle del Rosario y demás, y hablamos con numerosos ciudadanos. Está aquel que cree que su voto va a ser inútil y se va a abstener, y también en esa misma línea está aquel otro que dice que va votando, pero son votos nulos. Yo creo que esa no es la actitud, que la actitud es votar y votar aquella propuesta que sea coherente y que pueda solucionar los problemas de Albacete, de Castilla-La Mancha y en su día las de España. Creo que tenemos que colaborar y además la política está ahora tomando un papel fundamental en lo que es la sociedad. No hay más que ver la televisión, que un sábado por la noche casi todos los programas hablan de política, son debates, igual que el viernes por la noche. Creo que la gente está tan desencantada, incluso pues parte de nuestros afiliados y yo misma, de decir basta ya de que me tomen el pelo en cierta medida, voy a tomar las riendas y me voy a mover, voy a intentar cambiar algo. Me puedo equivocar o puedo dejar de equivocarme, pero por lo menos lo voy a intentar. La política ahora en España va a cambiar. ¿Va a cambiar y de qué manera tiene que cambiar? Porque va a cambiar dando mucho de transparencia, de regeneración, pero es complicado que un colectivo ciudadano pues llegue al poder y sepa desenvolverse o entender cómo funciona una gestión a esos niveles, ¿no? Ciudadanos ya tiene experiencia política. Nació en el 2006, bueno, bien es cierto que nació de un movimiento ciudadano, pero tiene su experiencia y nosotros contamos con el respaldo del partido, que sí que tiene experiencia en el nivel autonómico en el que se ha movido estos últimos años. O sea, nosotros sí que contamos con ese respaldo y esa experiencia. Todo lo hace la experiencia y todos llegamos alguna vez a trabajar la primera vez que trabajamos, la primera vez que hacemos algo. Y precisamente esas primeras veces es la que más dedicación e ilusión le pones a tu trabajo. Y hablo por mi experiencia, que mi trabajo, pues la primera vez que te enfrentas a algo a lo que nunca te has enfrentado es cuando pones toda la carne en el asador. La experiencia es un grado, pero también se tiene que adquirir. En este sentido, ¿qué importancia tiene que en este tipo de colectivos jóvenes, entre comillas, que surgen como alternativa? Tenemos de todo. Bueno, jóvenes te refieres, sí. Pues haya gente que sepa de los temas en los que se trata. No es frecuente que en los equipos de gobierno en las ciudades, en las diferentes concejalías, haya gente experta del tema en cuestión que llevan entre manos. Esto es algo importante de cara a la gente. Cada vez se pide que el que está representándonos pues sea tan profesional como se nos pide que seamos a los demás. Esto es importante. ¿Es fácil de ir llevándolo a la práctica, en vuestro caso, en los partidos de nueva formación? Más fácil quizá que los que ya están desde antes. Ya te digo, se supone que la gente que con responsabilidad llega a un puesto político tiene cierta profesionalidad y que tiene cierta responsabilidad también. Entonces, si vienes de una profesión donde has ejercido un trabajo, tienes que ejercerla y ya te encargarás de o bien asesorarte con el propio partido y con los medios con los que cuenta de hacer tu trabajo lo mejor posible. Nuevos concejales los ha habido siempre y habrán tenido que contar con el respaldo de su partido o de estudiar, o nuevos concejales, ya te digo, aunque sean en partidos más antiguos o del bipartidismo, tienen que empezar, pedir opinión y trabajar. Has hablado de lo importante que es traer transparencia de nuevo a la política, sí, y de lo cansado que está todo el mundo, pues un poco también a causa de la corrupción que ha salpicado a todo el mundo prácticamente. ¿Cuál es vuestra propuesta en este sentido para pues, limpiar un poco ese desencanto? Ciudadanos tiene unas propuestas muy interesantes, pero que ya no parten de lo que es la ley de transparencia que se aprobó, por ejemplo, en el Pleno de Ayuntamiento, que es pues sí, dar los bienes de lo que son los concejales y demás, pero también se tiene que respaldar con otras medidas. Por ejemplo, hacer que órganos exteriores fiscalicen a lo que son los partidos y sus cuentas junto con el Tribunal de Auditoría de Cuentas. El régimen electoral y la financiación de los partidos también es muy importante. Entonces, fiscalizar esos instrumentos. Que sea desde el propio órgano del partido el hecho de que si una persona está imputada o tiene indicios de imputarlo, tener la potestad de quitarlo, de desplazarlo, porque no lo queremos en el partido. Por ejemplo, Ciudadanos es el primer partido
que se exige una responsabilidad subsidiaria del propio partido si hay un imputado o caso de corrupción de ese partido. Eso es muy importante, ningún partido lo tiene. Responsabilidad subsidiaria en caso de que haya un caso de corrupción entre sus filas. Ahora hemos tenido, pues, hace muy poquito, la imputación de Chaves y Griñán, ambos del Partido Socialista. Algunos han criticado que parezca que se pida ejemplaridad cuando algo así sucede en un partido, pero cuando pasa en el de enfrente. Y no se termina de ser muy claro de cara a la sociedad a la hora de actuar frente a este tipo de problemas que surge, como digo, en todos los partidos. ¿Por qué falta ese último empujón, ese ser muy claros a la hora de dar respuesta a este tipo de situaciones desde dentro de los partidos? Dentro de los partidos, no lo sé, nosotros tenemos un programa donde precisamente esto de la responsabilidad subsidiaria está. O sea, tú vas al partido y te hacen firmar una declaración de bienes y de relación de compromiso que vas a cumplir con tu obligación y demás. En los partidos de siempre, que es donde normalmente se han dado esos casos de corrupción, me imagino que no son los primeros interesados en que esos casos no salgan. Es muy significativo que se sigan llevando a las listas a personas que están imputadas. Eso no se entiende, la ciudadanía ahora mismo no lo entiende. Es tan sencillo como en las próximas listas ninguna persona que esté imputada puede estar en ellas. Ya a nivel de tribunales, pues hay que respetar las decisiones judiciales. Yo no diría tanto ejemplarizantes, es el Tribunal Supremo el que lo ha admitido. Entonces me imagino que tendrán indicios más que suficientes para haberlos llevado, bueno, el procedimiento. Carmen, ¿cómo valoras el fenómeno Podemos, que se ha venido a llamar así, que pues un fenómeno. En unos meses se haya colocado como segunda fuerza política en intención de voto, al menos por delante del Partido Socialista? Pues ¿a qué puede responder? Responde precisamente al hastío de mucha parte de la sociedad, las ganas de cambio o de, en cierta manera, amenazar a los dos partidos que siempre nos han estado gobernando. Yo precisamente creo que es un fenómeno que saltó con las europeas cuando nadie se lo esperaba y lo han ido empujando los propios medios en ese partido y no en otros que también estabais ahí pues intentando progresar? Nosotros o llevamos... en otros que ya había, como Izquierda Unida, que siempre ha sido el que venía reivindicando esa necesidad de romper el bipartidismo. Precisamente porque las propuestas que hacen a los ciudadanos, no es extraño cuando las propuestas que te están haciendo es lo que quieres oír. Si a ti te dicen que van a pagarte 600 euros, como fue el caso de las europeas, pues escuchas si es posible o no es posible. Hay gente que puede entender que no entiende que no es posible, o si te dicen de la deuda, nos han metido los partidos en esta deuda, que sí, que puede ser que tengamos una deuda enorme con Europa, hay que ser más firmes y no vamos a pagar la deuda porque son unos abusones. La gente quiere oír eso. Entonces se le dio tanta repercusión a nivel público, a nivel de las televisiones, porque es cierto que tú les escuchas hablar y es ameno. No es el mismo discurso de cualquier político, hasta lo que hoy en día llevamos hablando, que te suelta una parrafada y demás, ¿no? Ellos dicen cosas que, a pesar de que se puedan o no cumplir, que yo en mi caso creo que no se pueden cumplir, lo cuentan y lo van fomentando por las redes, por tal, pero es un discurso totalmente populista. Yo creo que por eso ha llegado tanto a la gente. Fue una noticia que fue yendo a más y que me imagino que conforme se vayan acercando a las elecciones irán bajando. De hecho, en las últimas encuestas ellos bajan creo que 3 o 4 puntos, en cambio Ciudadanos, a un ritmo más moderado, va subiendo cada vez más. ¿Qué crees que va a pasar en estos 100 días, precisamente en ese camino de quién pueda ir remontando posiciones, quién pueda ir perdiendo fuerza? ¿Qué es lo normal, entre comillas, lo que tú esperas que ocurra en este sentido? Lo normal creo que sería que tengan entrada en el ayuntamiento. Por ejemplo, Podemos, me imagino que entrará junto con Izquierda Unida o en la misma coalición, me refiero, y que Ciudadanos también entre y pierdan fuerza PSOE y PP. Se van a repartir mucho los votos. Va a ser importante... Y Ciudadanos va a ir creciendo. Va a ser importante que estéis ahí para un posible pacto que haga necesario que se hable con vosotros para establecer gobierno. Va a ser importante. Veremos qué resultados se tienen en las elecciones. Nosotros, si pactamos, va a ser con unas condiciones muy serias. No vamos, como decía el otro día Albert Rivera, a calentar banquillo y estar aquí por estar. Si nosotros llegamos a un pacto, se van a tener que cumplir ciertas condiciones. Por ejemplo, algo que consideráis imprescindible. Pues, por ejemplo, la racionalización del gasto.
la transparencia en el funcionamiento del ayuntamiento, de los expedientes, en qué partidas se van a ciertos organismos del ayuntamiento, eso sería imprescindible, y también fomentar pues, lo que es educación, cultura y en urbanismo y demás, intentar mejorar la ciudad ya dentro de lo que es el plan urbanístico de Albacete, intentar mejorarlo. Nosotros queremos mejorar. Si tuvieses que poner una nota a lo que ha sido esta última legislatura en Albacete, ¿qué dirías? Sería una nota... O un titular, si quieres. Un titular. Yo desde luego es como que ha sido muy tenue, que no ha pasado nada. No ha sido ni significativa, ni... No va a pasar a la historia. ¿Y lo que quieres que sea la próxima? La próxima quiero que sea la legislatura de la expansión de Albacete, que haya empleo, que se hable de nosotros, se hable bien, y a nivel y un referente de cultura. Ojalá sea así, Carmen. Ojalá. A todos nos gustaría, yo creo. ¿Verdad? Vamos a quedar para una próxima cita, seguro, de Cuando aquí. queráis. En estos 100 días vamos a tener ocasión de ir hablando. Conforme vayan pasando las jornadas, ya el ritmo va a ser aún más vertiginoso y seguro sí, que hay muchas cosas que ir comentando. Primera experiencia, ya sabes que aquí pues tienes tu casa también para cuando desees contarnos algo. Aquí estamos. Muy bien, muchísimas gracias. Coordinadora provincial de Ciudadanos en Albacete, Carmen Picazo. Si no la conocían, pues aquí la tienen, la pueden volver a escuchar cuando quieran en nuestra página web www.lacerca.com y saber pues cuáles son esos mensajes, la idea que quieren del Albacete del futuro, dice el de la expansión. Ojalá así sea, vamos a seguir hablando con ella y con todos los protagonistas a nivel político de estos interesantes 100 días que tenemos por delante hasta la cita con las urnas. Cuídense mucho.